que en el año 2013 los prejuicios contra las personas que tienen un color diferente en la piel se redujeron sustancialmente. Que en el año 2013 los prejuicios que la población tenía contra aquel o aquella que portaba una opción sexual diferente disminuyeron sustancialmente. Que en el año 2013 las apreciaciones entre los hombres de carácter machista, discriminando a la mujer, disminuyeron sustancialmente en el conjunto de la población masculina. Sin caer todavía en falsos optimismos, porque queda mucho trecho por andar, la encuesta de la cultura ciudadana, que ojalá la prensa retransmita cuando la tenga en su poder, lo que muestra es una construcción profunda en los últimos 2 años de valores democráticos, de tolerancia con la diversidad, de construcción genuina en el seno mismo de la sociedad bogotana, de la paz, que no es más sino el respeto a la diferencia. Yo creo que entre las 2 noticias recientes, el que la calificadora de riesgo Fitch, que dice que Bogotá tiene una mejor calificación ahora, y los resultados de la encuesta de cultura ciudadana que muestra que efectivamente la sociedad bogotana se está construyendo culturalmente por el camino de una democracia cada vez más profunda en sus valores. A los que nos quieren destituir les preocupa más no que Bogotá sea mejor calificada por las agencias de riesgo, sino que precisamente crezca con tanta contundencia una cultura democrática de respeto a la diversidad y de rechazo generalizado a la discriminación y a la exclusión. Y en esa perspectiva, quienes hablan, amigo, el pueblo está contigo, pero 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 amigo, el pueblo está contigo. Quienes hablan de que Petro es un mal alcalde, ¿cómo se estrellan con la realidad? ¿Cómo pueden ser tan ciegos de no entender la inmensa riqueza histórica que significa que una sociedad contada por millones de personas empiece a salir de valores o antivalores tan anacrónicos como la discriminación, como el machismo, como las culturas que eliminan las diferencias, si es que eso se le puede llamar culturas? Bogotá, en medio de la Colombia violenta, empezó a construir en su corazón mismo, no en el Estado, sino en la familia, en la calle, en el hombre, en la mujer, en los seres humanos,
en su corazón los valores más genuinos de la democracia. Y eso puede ser imitado, y por eso les preocupa que estos valores democráticos de Bogotá se irradien a lo largo y ancho de Colombia, y entonces estas manifestaciones se conviertan en un verdadero poder democrático que arrase con los privilegios de los que siempre lo han tenido todo. Bogotá va por una locomotora en unos rieles. Bogotá va raudamente por la locomotora, o en la locomotora de la democracia y de la paz. Va por la vía del Estado social de derecho. Va por la vía de levantar la bandera de la diversidad y la democracia multicolor. Y en contravía, en sentido contrario a lo que nos dice esta encuesta, entonces viene una pequeña locomotora diciendo que la igualdad no existe, diciendo que los derechos de la mujer no deben ser respetados, diciendo que el orden natural de Dios es el orden de la desigualdad social, diciendo, miren esta cosa tan grave, diciendo que la ideología de los derechos humanos nos aleja de la bienaventuranza de Dios, porque los derechos humanos no son más sino la expresión degenerada del ser humano. Palabras que escribió en una página de la extrema derecha uribista el magistrado que ordenó, el procurador que ordenó la destitución del alcalde mayor de Bogotá. Son dos concepciones completamente diferentes. Felipe Zuleta decía hoy, es que Petro quiere ocultar con ideología las razones reales de la destitución. Yo tengo que decirle a Felipe, que se equivoca. Las razones reales de la destitución escritas son: 1, haber permitido que una empresa pública tome un servicio público en Colombia, el del aseo. Yo invitaría a Felipe Zuleta, y lo menciono aquí por las razones que estoy explicando, que me dijese, al cabo de un año de implementar ese modelo de aseo, si se puede calificar de irregular, de indisciplinario, por no decir delictivo, el que le podamos entregar a Colombia un modelo de aseo mixto que ha logrado que las tarifas que pagan todos los usuarios disminuyan en un año 50.619 millones de pesos. Y que al mismo tiempo que disminuye radicalmente la tarifa, se le puedan pagar 5.000 millones de pesos anuales a una de las poblaciones más discriminadas de Bogotá, la población recicladora.
y que al mismo tiempo el modelo de aseo que disminuye las tarifas y remunera a los recicladores logre recoger 137.000 toneladas más de lo que recogían en residuos los operadores privados. El procurador entonces ha dicho que quedo inhabilitado por 15 años y destituido del cargo porque pagamos 5.000 millones de pesos a los recicladores. ¿Cómo? Si en ningún año de la historia republicana de la ciudad de Bogotá habían pagado un solo peso a un solo reciclador. Nunca lo habían hecho. ¿Cómo es que el modelo de aseo que por primera vez en la historia permite que una parte de esa tarifa que pagan los usuarios vayan a miles de personas humildes a pagarles su servicio de aseo, que además es un servicio ambiental, por 5.000 millones de pesos, pueda generar entonces las circunstancias que permitan una destitución del alcalde por esos hechos? ¿Cómo no saber? ¿Cómo no saber que precisamente ahí es que podemos establecer una de las grandes discusiones del futuro inmediato de Colombia? Si es la democracia o si definitivamente perdemos la oportunidad de construir una nación hundidos en el marasmo de la desigualdad social, la exclusión y la violencia. Porque la pregunta es, como lo confesó el señor Emilio Tapias ante juez de la República, la discusión es, ¿qué es lo irregular disciplinariamente? ¿Qué es de lo que tendríamos que avergonzarnos? De haber entregado a los usuarios del aseo de la ciudad de Bogotá una tarifa que le ahorró 50.619 millones de pesos en un año. El interés general, ¿dónde está? Allí, en ese logro de la Bogotá humana en su modelo de aseo. ¿En dónde está lo irregular entonces? En haber entregado esos 5.000 millones de pesos a la población discriminada de recicladores de la ciudad. O lo irregular está en lo que defiende el procurador en su fallo, y es decir, que no debíamos hacer eso porque tanto los 50.000 millones de los usuarios como los 5.000 millones de los recicladores, como los 110.000 millones de ingresos operacionales de la empresa pública, deberían ir a parar exclusivamente a manos de 4 personas poderosas, dueñas de la contratación, dueñas de la política y dueñas del Estado. Pues lo escrito por los procuradores que dicen que los derechos humanos nos separan de Dios, divide perfectamente las querencias sobre el futuro de Colombia. ¿Será que el futuro pacífico de Colombia está en la defensa de esos intereses particulares? ¿O será que el futuro pacífico de Colombia
está en la defensa de los recicladores y de los usuarios de los servicios públicos. Como no nos pueden rebatir las cifras, como no son capaces de demostrar que el modelo de aseo que construimos es más ineficiente o más corrupto o menos servible para la sociedad, entonces nos tienen que destituir, porque este modelo de aseo irradiará a todas las ciudades de Colombia. Y entonces acabaremos con uno de los peores negociados que se han hecho con los servicios públicos de Colombia, los que tienen que ver con el agua potable y el saneamiento básico, que son derechos fundamentales. Lo que está escrito en ese acto administrativo del procurador es que él se pone al lado de la discriminación contra los recicladores y nosotros nos ponemos al lado de los derechos de los recicladores. Y claro, entonces es entendible por qué lo escribieron así. Si es que lo que estamos defendiendo son derechos humanos de población discriminada y ellos pensaban que esos derechos humanos nos alejan de Dios. Vieron en nosotros un diablo y a tal fanatismo han llegado porque también inhabilitaron al alcalde de Medellín, no por lo que dijeron en el fallo, que fue por su denuncia de un candidato paramilitar, sino porque quiso construir la clínica de la mujer. Por eso destituyeron e inhabilitaron a una mujer afro que tenía posiciones políticas diferentes a la senadora Piedad Córdoba. Por afro, por mujer, porque no pensaba como ellos. Y por eso también quieren destituir al alcalde de Bogotá, porque le abrió las puertas del empleo público a la población LGBTI, porque abrió las clínicas y hospitales públicos a la mujer para ser atendida incluso en las consecuencias de la sentencia de la Corte Constitucional, porque en lugar de tirarle bolillo y patadas a los que fuman drogas en las calles, los recogió para ser atendidos por médicos y enfermeras. Porque decidimos que el presupuesto público tuviera como prioridad la educación pública y la inversión en los más pobres, que para ellos era un atentado del orden divino, porque según ellos en sus escritos, el orden divino en los seres humanos es el orden de la desigualdad social. Son dos mundos, indudablemente. Claro que sí, que ha quedado desnudo ante el mundo y ante la ciudadanía colombiana estos dos mundos. El mundo de una alcaldía luchando por los derechos y las libertades, y el mundo de una satrapía tratando de acabar con los derechos y las libertades. Y le va a tocar al presidente dirimir esos dos mundos.
Le va a tocar al presidente decidir en cuál de los dos milita. Bogotá puede mostrar sus estadísticas con orgullo. Puede decir: ni en la lista de las 500 ciudades más violentas del mundo estamos. Puede decir: aquí estamos ganando la batalla contra la muerte violenta. Puede decir: bajamos la pobreza un dígito. Aquí estamos ganando la batalla contra la pobreza. Puede decir con orgullo: bajamos la mortalidad infantil a un dígito. Aquí estamos atendiendo a nuestra niñez. Puede decir con orgullo, mire, hoy completamos 140,000 solicitudes de nuevos cupos en los colegios de educación pública, el doble de los últimos años. Puede decir con orgullo: miren nuestras empresas públicas. La ETV se volvió vanguardia y compite por el internet de alta velocidad 4G. Compite poniendo fibra óptica a centenares de miles de familias. Compite porque se metió en la televisión. Hoy podemos decir con orgullo: miren, la empresa de energía eléctrica de Bogotá ahora compró la principal transportadora de gas del Perú. Ya tiene la principal transportadora de gas de Colombia. Y queremos comprarnos la principal generadora de energía eléctrica de Colombia, Isagen. Puede decir con orgullo: acueducto, pero le generó 12 metros cúbicos gratuitos a más de 3 millones de habitantes, garantizando el derecho fundamental al agua potable. Y al mismo tiempo se metió a mostrarle a Colombia que un modelo de aseo más barato, más eficaz y más justo se puede hacer. ¡Sí se puede! ¿Qué era lo que ellos nos decían? ¿Qué era lo que ellos querían? Privatizar la ETV, privatizar la EB, privatizar el acueducto. Claro que nos quieren destituir, porque nosotros mostramos que nuestras empresas públicas se convirtieron en una de las empresas públicas más poderosas de América Latina. Y claro que tenemos que mostrar con orgullo que las calificadoras de riesgo internacional nos elevan los puntajes, nos consideran cada vez una mejor paga de crédito. Podemos, lo hicimos 2 años. Sabían que en 4 años podríamos mostrar muchísimo más. Entonces, por eso es que puerta de la alcaldía. Son dos mundos. Son dos mundos
que si nosotros queremos construir la paz, son dos mundos que tienen que cohabitar pacíficamente. Esos que piensan que es un mejor mundo la desigualdad, la privatización, la falta de derechos, deben vivir aquí tranquilamente y expresarse tranquilamente. Pero aquellos que pensamos que es mejor un país de derechos, de igualdad social y de democracia, también tenemos todo el derecho de vivir aquí pacíficamente. Es que lo torpe, la torpeza infinita del procurador, es que le envía un mensaje a toda Colombia y peor a nuestra juventud, de que ellos son los únicos que pueden gozar de derechos políticos, mientras quienes tenemos unas visiones diferentes, quienes demostramos que se puede hacer de una manera diferente, entonces nos aniquilan. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre lo que le hicieron a Jaramillo, a Pardo Leal, a Luis Carlos Galán y a Carlos Pizarro, y lo que le han hecho a Piedad Córdoba, al alcalde de Medellín Salazar y a Gustavo Petro. Es lo mismo. Es la misma decisión. Es el mismo grito oscuro tratando de decir que en Colombia no puede estar el que piensa diferente a la tradición chulavita de este país. Y a nosotros, tan agudo se está volviendo la tensión, que ya en este momento están reunidos para ver cómo nos sacan de la plaza. Ya están diciendo y preparando el que nosotros no tenemos derecho de estar aquí. Que la Constitución, cuando dice derecho fundamental a la reunión, a la libre expresión, a la movilización, entonces ese derecho no es para nosotros. Ya dijeron. Ya dijeron que es que nosotros ensuciamos la Plaza de Bolívar. Ya están pensando que como el color de nuestra piel no es tan blanca, que como aquí llegan son mujeres, jóvenes de los barrios populares, afros, LGBTIs, ciudadanías diversas, entonces esas ciudadanías cuando llegan a la plaza, llegan a ensuciarla. Mire esa mentalidad discriminadora. Ya nos quieren procesar por ejercer nuestro derecho ciudadano a la reunión y a la movilización pacífica. Ya no les gustó mostrar miles y miles de personas días y días enteros en paz. No les gusta la movilización en paz. Les preocupó más el que el alcalde hubiera hecho un esfuerzo por lograr
que el inmenso apoyo popular y ciudadano de Bogotá fuera pacífico a que aquí hubiera estallado la violencia. Les da miedo la paz, les da miedo la multitud, les da miedo la diversidad. Y aún así, el mismo Felipe y otros periodistas me decían, ¿y usted por qué votó por el procurador? Alguien decía, pues por pendejo. Yo todavía lo estoy pensando. Decían, no, es que el procurador lo llenó de cargos, como si yo alguna vez hubiera hecho política con los puestos. No, yo pienso, ¿yo por qué voté por ese señor? Sí, me engañé, no creí que era tan de extrema derecha. Yo creí que era como Álvaro Gómez Hurtado, que hacía parte de una derecha democrática. Es decir, de una derecha que respete el voto, que si ganaron gobiernan y permiten la oposición, que si perdieron entonces ejercen la oposición, pero permiten el gobierno. Esa es una derecha democrática, como puede haber una izquierda democrática. Pero yo no sabía que estaba hablando era con una persona fanática de extrema derecha. Y aún así pienso sobre mi voto, porque hoy hay dos mensajes que también pueden ser discutidos. Petro votó por esa persona con esa ideología para que hiciera parte del Estado, y en cambio esa persona, cuando vio que Petro asumía otra parte del Estado, trató de aniquilarlo. Creo que hay que profundizar en eso, porque nosotros, independientemente de que haya sido pendejo y me haya equivocado, dimos una demostración. Es que en Colombia tenemos que vivir los diferentes, incluida la diferencia del procurador. Esa es la paz. Así se hace la democracia. Yo me aguanté 8 años a Uribe. Se fue exiliada mi mamá. Me chuzó los teléfonos 8 años para ver qué hablaba con mi esposa. Él tratando de ver si era que hablaba con Marulanda, y se pasó 8 años esperando. Nos aguantamos 8 años a Uribe. Demostramos. El tipo se trajo sus fuerzas, manipuló el Congreso, cambió la Constitución, permitió su propia reelección, se hizo reelegir, nos fregó la vida y sin embargo nos lo aguantamos. Y miren ustedes la diferencia. Petro, por 2 años, legítimamente elegido, sin pensar en reelecciones, sin poder cambiar la Constitución, que tampoco lo haría, no se lo aguantaron 2 años, porque empezó a demostrar cómo se construye una verdadera seguridad, una verdadera democracia y una sociedad tolerante. Pues yo digo, mujeres, aunque veo aquí varios hombres acompañándonos,
Me parece que en esa sinrazón del que quiere eliminar derechos y diferencias, y en esta razón de quienes queremos coherentemente preservar una sociedad de derechos, libertades y democracia, los que tenemos que perseverar somos nosotros si queremos un mejor mundo para nuestros hijos. Ya ellos, si es que logran cerrarnos esa puerta y sacarnos de esta plaza, ya ellos al principio empezarán a tratar de destruir los logros, de confundir los logros, pero ya las estadísticas lo muestran con claridad. Los números demuestran los hechos que produjo la Bogotá humana en Bogotá. Su ejemplo ya es incontenible. Ya estalló en Colombia una revolución democrática y pacífica y no la van a contener. Hoy están felices. Dicen que el procurador se baja al sótano a rodearse de sus empleados para que lo aplaudan. Debe estar feliz porque unos magistrados, sin ponerle atención a la confesión de Emilio Tapia, decidieron no permitirle al alcalde de Bogotá su derecho al debido proceso. Y dijeron no a la tutela. Y entonces están haciendo así en la Procuraduría y en los clubes privados, los contratistas de la corrupción. Es una alegría momentánea. Los efectos de Bogotá humana, su mensaje dentro de las poblaciones marginadas, dentro de los habitantes del Bronx. Aquí subió hace 2 días Zebra, un poeta que el bazuco destruyó. Se subió a esta tarima al lado del alcalde, allá en su subconsciente, pensando que quizás su última oportunidad como ser humano estaba al lado de este gobierno, y se subió acá, destruido por el bazuco, sabiendo que en esta opción estaba la mano amiga que podría rescatarle su propia voluntad, su propia libertad. Esos mensajes ya serán inolvidables. Esos mensajes han quedado grabados. Abrir jardines, atender población en las casas, ampliar las horas del estudio de los colegios, llevar la banda ancha de los colegios, peatonalizar vías para humanizar, construir una cultura de la tolerancia y de la no discriminación. Esos mensajes ya no los van a poder borrar y se van a irradiar y serán la base sustancial de un proceso constituyente, porque, ojo, una revolución democrática pacífica es un proceso de reconstitución de una nación por parte de su propia ciudadanía. Acá nosotros tenemos que demostrar que a ellos, a esos diferentes que no creen en los derechos humanos y las libertades y la igualdad, nosotros los toleramos. Nosotros no les quitamos sus derechos. Así ellos
hayan demostrado en la historia que permanentemente están pensando y de manera violenta cómo quitarle los derechos a los demás. Nosotros no lo haremos y por eso no responderemos de la misma manera, sino con la mano tendida de la paz y la democracia, porque yo sí quiero para mis niñas, mis hijas, una sociedad en donde a ellas, por ser mujeres, no las discriminen. Por eso le tendemos incluso la mano al procurador. Yo voté por él, le demostré que no lo aguantábamos, que no le quitábamos su derecho, ni siquiera a hablar, ni a rezar, ni a decir. Pero lo que sí no podemos permitir es que él nos quite nuestros derechos. 3 derechos. Tres derechos. El derecho de la ciudad, consagrado en la Constitución del 91. El derecho del voto popular de los que eligen 732,000 ciudadanos y ciudadanas en el caso de Bogotá, a los cuales les quieren eliminar su voto de manera arbitraria. Y el derecho de este individuo a decir lo que piensa, a elegir y a ser elegido y gobernar de acuerdo al mandato popular. 3 derechos. El mío es el de menos. El fundamental es el derecho de la ciudadanía. Y por ello, porque vamos en una locomotora toda la ciudad bogotana, desde los más ricos hasta los más pobres. La encuesta dice que desde el estrato 6 hasta el estrato 1 aumentaron los valores de la cultura democrática y de la no discriminación. Esa ciudad que cada vez cree más en la libertad y la democracia y va en la locomotora de la paz, tiene que seguir avanzando, no se puede detener. Y en esa medida, y dado que se avecinan los acontecimientos, creo que nos debemos convocar de nuevo todas y todos, toda la diversidad bogotana a la Plaza de Bolívar como hicimos en diciembre. Veamos si disminuimos o no. Veamos si la ciudad de Bogotá, desde su extremo norte hacia su extremo sur, desde el río Bogotá hasta estos cerros que tanto hemos cuidado, es capaz de congregarse y no dejarse quitar sus derechos. Veamos, ojo, el día miércoles 4 de la tarde, ya no por nodos como veníamos haciendo, todos y todas, la democracia multicolor de nuevo convocada en la plaza. Así no les guste que estemos en la plaza, como no les gusta que estemos en la alcaldía, como quisieran vernos por fuera de Bogotá, por fuera de Colombia y por fuera de la vida.
Congreguémonos, discutamos si es la locomotora que acabará los derechos, el chulavismo viejo, el que va a definir la ciudad de Bogotá, o es la ciudad democrática y multicolor la que no va a dejar perder sus derechos y sus libertades. Yo los invito y las invito. Nos toca hacernos un propósito. Convocar todos los nodos. Ojalá mañana empiecen a convocar a todos los barrios donde vivimos, a las universidades donde ya abren las puertas, a los colegios, a los sitios de trabajo, a los sectores en los que nos movemos, en donde nos volvemos activos, a las víctimas, a las mujeres, a todas las juventudes, a todas las diversidades, a los discriminados y no discriminados, a la totalidad de las nuevas y no tan nuevas ciudadanías. Congreguémonos, veamos si tenemos el poder, que no es más sino el poder de la multitud. Convoquémonos el miércoles a las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar. Otras noticias buenas y malas habrán, pero la mejor noticia que tenemos que dar es que la ciudadanía bogotana sigue congregada, movilizada y que no está dispuesta a la que le quiten sus victorias, sus conquistas, su orgullo como sociedad que lo ha sabido construir a partir de la inclusión y la democracia. Espero, mujeres, su compañía, su activismo, su organización, la convocatoria más amplia, dejar las discusiones y a veces los conflictos entre nosotros a un lado y abrir esta plaza a la democracia multicolor para que de nuevo los gritos se escuchen en el mundo, que es donde necesitamos, porque también necesitamos la solidaridad del mundo con nuestra justicia y nuestra razón. Gracias. No pasarán. No pasarán.